Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal. Para el que no nos conozca, yo soy Gonzalo Pérez, soy CEO de Imporalia, una consultoría de comercio internacional que está focalizada en Asia, principalmente en China, y lo que hacemos es ayudar a empresas con la gestión de sus importaciones. Los consejos que vayan a ver en nuestros vídeos no se basan solamente en la teoría, muy importante esto, se basan en la práctica. Nuestra empresa ya gestiona o ha gestionado más de 3.000 importaciones de diferentes productos e industrias, por lo tanto, todos los consejos que vamos a dar se basan en la experiencias propias y son totalmente útiles y aplicables para cualquier proceso aduanero independientemente de la operativa que se quiera llevar a cabo. Dicho esto, en este vídeo vamos a hablar sobre algunos de los consejos más importantes, o a veces se dan por hecho pero son pasos básicos que cualquier importador debe de tener en cuenta antes de afrontar los procesos aduaneros independientemente del método de transporte o tipo de producto que vaya a importar. Así que vamos a ello. El primer consejo que vamos a dar, es importante que tengamos en cuenta que no están ordenados por orden de importancia ni por prioridad, todos son exactamente igual de importantes. Si no lo llevamos a cabo seguramente tengamos problemas en aduana, por lo tanto coger papel y lápiz y apuntar todos los detalles que vamos a comentar a continuación. Los primeros dos documentos que se necesitan en cualquier importación, independientemente de que sea courier, aéreo, marítimo, tren, no importa la que sea, es la factura comercial y el packing list. Estos dos documentos no se trata de que sea el proveedor el que los redacte, nos los pase y nosotros nos limitemos únicamente a enviarlos a la aduana o a nuestro transitario. Va mucho más allá, y es que necesitamos revisar cada uno de estos documentos para asegurarnos o cerciorarnos de que la información que viene detallada en ella es la correcta, pero sobre todo que está lo suficientemente completa. Respecto a la factura comercial, algunos de los datos más importantes o relevantes que debe de llevar son los datos del fabricante, los datos del comprador, el Incoterm que vamos a utilizar para nuestra compra, el país de origen, una descripción detallada de los productos que se están importando, pudiendo incluir, muy recomendable, una foto de los mismos, el método de pago que se ha utilizado para abonar esos productos y otra serie de información relevante que deberá de estar trazable con el packing list, que es el segundo documento que ahora vamos a detallar. Además, dependiendo si vas a enviar tu mercancía por marítimo o por courier, es importante que tengamos en cuenta que al redactar la factura vamos a tener que tener en cuenta una serie de detalles u otros. En la descripción os dejamos un ejemplo de factura comercial con toda la información que ésta debe de llevar dentro de dicho documento para que lo tengáis en cuenta, ya sea para redactarla por vuestra cuenta, para modificar una factura que el mismo proveedor os haga llegar o para que le deis esas indicaciones al proveedor y sean ellos quienes terminen de redactarla antes de enviarla a aduana. Ahora, respecto al packing list o lista de empaque, que en resumidas cuentas es un documento donde viene detallado todas las medidas, número de bultos, peso y absolutamente toda la información de dónde viene introducida nuestra mercancía. Es importante que tengamos en cuenta que, como hemos dicho, debe de tener una trazabilidad, ya sea por número de factura, de referencia, por los datos de fabricante, pero debe tener una trazabilidad con la factura comercial. Y además de eso, es muy importante que se detalle el número de bultos, el peso neto, peso bruto, medida de los bultos y otra serie de información de empaque. Como detalles muy importantes que muchos importadores no tienen en cuenta, es de vital importancia que tu proveedor te haga saber qué mercancía concreta va en cada uno de esos bultos, ya que si en un futuro tiene algún tipo de inspección aduanera, es posible que tengas que acreditar antes de que hagan esa inspección física dónde se encuentra cada una de esas mercancías. Además de eso, otro de los pequeños trucos, o más que trucos, consejos que muchos importadores no tienen en cuenta, es que
el peso bruto del packing list debe de coincidir tal cual con el peso bruto que viene estipulado en la BL. Si alguno de los kilos o alguno de esos documentos indican un peso diferente al otro, aduanas parará la mercancía y te pedirá explicaciones de por qué eso está ocurriendo. El segundo consejo del que vamos a hablar en este vídeo es más importante de lo que pensamos. Muchos importadores se lo toman a la ligera, pero la realidad es que saber cuáles son las regulaciones o normativas que se le aplican a tu producto es un paso crucial. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos preparada dicha documentación cuando llegue la hora del despacho aduanero, os puedo asegurar que esa mercancía será devuelta a origen o destruida. Por lo tanto, si estamos importando productos de la rama médica, cosmética, productos que están en contacto con alimentos, juguetes o cualquier producto susceptible de un control aduanero más exhaustivo, es de vital importancia que comprobemos previamente, tanto con nuestro proveedor como nosotros, al ser importadores, cuál va a ser la documentación que se nos va a exigir llegada la hora. Es muy importante no fiarse de los primeros documentos que nos pase nuestro proveedor. Es decir, si estamos importando juguetes y hemos leído en internet, en Google, en cualquier plataforma, que nuestro proveedor necesita el certificado EN71 para que podamos introducir esos productos dentro de la Unión Europea, no le pidamos ese certificado al proveedor, nos lo haga llegar, ni siquiera abramos el PDF para comprobar ciertos detalles y ya pensemos que todo está correcto. He dicho juguetes como podría haber dicho cualquier otro producto susceptible, pero por ejemplo, la mayoría de certificados que los proveedores chinos tienen para juguetes, ya sean el EN71 o sea otras normativas, ya sean para Estados Unidos o otros países, no suelen ser los correctos para introducirlos en nuestro país. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan certificados que son para materias primas o son certificados para otro producto muy similar pero no para el nuestro, para referencias que tienen otros colores, que tienen otras características, por lo tanto no nos van a servir para acreditar a nivel aduanero lo que nos van a solicitar. Lo mismo ocurre con los productos que están en contacto con alimentos. De hecho, con estos productos, por no decir el 90% de los proveedores, no van a tener la certificación que se va a necesitar en Europa. Alguna de esta documentación, por no enrollarnos más de la cuenta, pero pueden ser test report concretos de migración según normativa europea, declaraciones de conformidad concretas para ese producto y siguiendo normativa de nuestro país, estar dado de alta como importador de productos en contacto con alimentos, entre otros requisitos que os aseguro que vuestro proveedor no va a tener. ¿Quiere decir esto que si nuestro proveedor no tiene la documentación concreta no podamos importar ese producto? No tiene por qué. Tanto en juguetes como en cosméticos, como en productos en contacto con alimentos, como en la mayoría de productos, el importador puede gestionar por su cuenta dicha documentación. ¿Tiene un coste? Sí. Pero debemos valorar si el margen es suficiente para hacer toda la documentación por nuestra cuenta, seguir las normativas que exige nuestro país y en relación a esto poder llevar a cabo dicha importación. Por lo tanto, y para no alargar más este punto, infórmate bien sobre cuáles son los requisitos de tu producto, solicita antes de hacer el pago esa documentación a tu proveedor, coteja si realmente se adapta a la normativa de tu país. Y si no se adapta, valora cuáles son los gastos de hacer dicha certificación o regulación por tu cuenta. El siguiente consejo va relacionado con el etiquetado de nuestro producto, pero no el etiquetado de las marcas que deben de ir en las cajas, en las Masterbox, sino el etiquetado que el packaging de tu producto debe de llevar para cumplir con las normativas de tu país. Es muy importante que entendamos que si nuestro producto está en una de las listas de lo que hemos hablado anteriormente, es decir, productos susceptibles a nivel aduanero, posiblemente las autoridades aduaneras te soliciten que demuestres cuál es el etiquetado de tu producto. El etiquetado quiere decir que debemos de aportar una serie de información o datos para que el consumidor esté al tanto del producto que en este caso está adquiriendo. Algunos de los datos más importantes que debe de llevar a nivel de etiquetado, aunque un inciso muy importante, es recomendable que dependiendo del producto que quieras importar te informes. Esta información suele venir
suele ser pública y te suele indicar qué requisitos de etiquetado se le exige a tu producto dependiendo de si son juguetes, que tendrá uno diferente a producto en contacto con alimentos o a cosméticos o a cualquier otro producto exigente a nivel aduanero. Pero algunos de los datos concretos a nivel de etiquetado que tu producto seguramente deba de llevar son información del importador, datos fiscales, información del fabricante. No tienes por qué poner todos los datos del fabricante porque entendemos que, o la aduana en este caso entiende que es una información sensible, pero al menos deberás de poner la dirección o la zona de China en la que se encuentra, instrucciones de uso, advertencias, edad recomendada, trazabilidad con los ensayos o con la certificación que tenga tu producto, el marcado CE siempre que corresponda y otra serie de datos que la aduana te pedirá que demuestres, ya sea enviando el boceto del packaging de tu producto o en caso de que tenga alguna inspección física, serán ellos quienes cojan algunas muestras del packaging de alguna de las cajas y cotejarán esa información para que efectivamente comprueba o verifiquen, mejor dicho, que tu producto se está introduciendo dentro de tu país siguiendo las regulaciones que esto conlleva. Para acabar este punto, muy importante que antes de que nuestro proveedor inicie la producción del packaging, muchas veces lo subcontratan fuera, otras veces lo hacen ellos, no importa, pero es muy importante de que seamos nosotros quienes desarrolle el boceto del packaging para que de esa forma se introduzcan los datos que correspondan y no tengamos ningún problema o inconveniente cuando llegue el proceso aduanero. Antes de nada, si te está gustando este vídeo, si te gusta la información que aportamos, te animamos a suscribirte y a darle a me gusta, ya que esto nos ayuda a poder seguir creando contenido y hablando sobre contenido de valor que es de vital importancia para cualquier importador que se esté iniciando o que ya tenga una experiencia previa. Vamos con otro punto muy importante, tanto dentro de la importación como dentro del comercio internacional, como con cualquier cosa que esté relacionado con logística. Los Incoterms. Los Incoterms, en resumidas cuentas, son un contrato logístico que mide la responsabilidad entre el comprador y el vendedor. No podemos empezar a buscar proveedores chinos, tener un producto, gestionar un pedido si no sabemos cuál va a ser el Incoterm que queremos utilizar con nuestro proveedor. En este punto vamos a ver cuatro Incoterms, que en este caso son los más utilizados. Eso no quiere decir que sean los más recomendables, pero sí es verdad que son los más utilizados. Son Ex-Works, FOB, CIF y DDP. Por supuesto, estos no son los únicos que hay otros Incoterms y depende de la responsabilidad que cada una de las partes tenga. Pero, por decirlo de forma más simple, en muchas ocasiones son los mismos proveedores quienes nos ofrecen un Incoterm concreto, con el objetivo, por supuesto, de que para ellos sea más apto o más adecuado, pero eso no quiere decir que para nosotros siga siéndolo. Por lo tanto, si vamos a importar mediante courier, es decir, paquetería, empresas como DHL, UPS, FedEx, etc., el Incoterm más adecuado, o por no decir el único que debemos utilizar, es Ex-Works. ¿Por qué? Porque cuando te cotizan un envío por courier, puerta a puerta, ya se incluyen absolutamente todos los gastos desde que se recoge la mercancía en origen hasta que se entrega en destino, exceptuando, por supuesto, lo que son los impuestos correspondientes dependiendo del país. Entonces, ¿para qué vamos a importar mediante courier en un Incoterm como FOB o CIF y vamos a pagar los gastos en origen en dos ocasiones, cuando en una cotización por courier ya no están incluyendo esos gastos? Por lo tanto, ir a lo fácil, si vais a importar mediante courier, decidle a vuestro proveedor que os cotice directamente en condiciones Ex-Works y listo. Si pasamos al ámbito marítimo, más adaptado para grandes volúmenes y donde se mueve la mayoría de mercancías que se importan desde un país tercero, seguramente nuestro proveedor pueda ofertarnos Incoterm como Ex-Works, FOB o CIF. Muy importante con este último, porque muchos importadores que no tienen la experiencia suficiente se piensan que el proveedor te ponga la mercancía en el puerto de destino, en el puerto de tu país, es la opción más cómoda y más eficiente. Y esto es un error tremendo. De hecho, gran parte de los problemas que se producen a nivel de exportación o
gasto extra, llamémoslo así, se produce porque muchas importaciones se hacen en condiciones CIF y cuando esas mercancías llegan a España mediante transitarios piratas, cuando el importador va a ceder esa documentación a su transitario para poder hacer el despacho de aduana, se da cuenta de que la mercancía viene con una serie de gastos asociados que si quiere retirar la mercancía del puerto va a tener que pagarlo sí o sí. Los transitarios piratas se aprovechan de esto porque saben que si no recogen la mercancía va a empezar a ocasionar gastos, preocupaciones, demoras y esto sí es verdad que es un problema. Por lo tanto, obligan al importador a pagar estos gastos. Para que esto no te ocurra, vamos a simplificar muchísimo el proceso. Siempre que importes de China en marítimo, exige a tu proveedor condiciones FOB. Es la única forma de evitar problemas a nivel de responsabilidad en origen, pero además de eso es una de las únicas formas de poder calcular los gastos de tu importación de forma muy estimada y no llevarte sustos cuando esa mercancía llegue al país de destino. Simple, intenta coger este Incoterm o solicitárselo a tu proveedor cuando haga una importación por marítimo y listo. Por último, DDP. Uno de los Incoterm que seguramente más conoceréis los importadores que estéis empezando, porque es el que más se recomienda, porque es el más sencillo y porque mi proveedor me pone la mercancía en la puerta de mi casa y todo solucionado. Un tremendo error de igual forma. Este Incoterm lo utilizan muchos importadores para pequeños, muy pequeños volúmenes y sobre todo importadores que están comenzando, ya que importaciones que se hagan con el objetivo de realizar un negocio a medio y largo plazo, este Incoterm no encaja, ya que no podrás declarar a nivel fiscal las mercancías que estés importando, es decir, esas ventas que tú tengas una vez que vendas el producto no podrás declararlo a nivel fiscal. Además de eso, la gran mayoría de mercancías en DDP entran estipulando facturas cuyo valor no es real, ya que lo aportan los proveedores y no es el valor real de la mercancía, pero aparte de eso, es verdad que suelen entrar sin aportar la documentación técnica que el producto necesita para introducir en este país. Por lo tanto, si algún consumidor tiene un problema con un producto importado en DDP, el cual no ha pasado los controles pertinentes, el total responsable será el importador. Después de dar algunas pinceladas a los Incoterms, vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchos importadores, algunos tips que se pueden tener en cuenta en caso de que tengamos algún control aduanero. Conciénciate. Si estás realizando una importación por primera vez o tu número de ORI tiene pocos registros de importación, incluso en un futuro te acabará pasando, vas a tener inspecciones de aduana. Podrás tener inspecciones documentales que suelen ser más rápidas, apenas aportar cierta documentación, rellenar algunos datos o entregar algunas cartas y listo, pero es posible que tengas controles un poco más exhaustivos como son dentro del circuito rojo, como puede ser una inspección física de productos, donde ya el inspector revisará alguna serie de información mucho más relevante y tu mercancía estará un poco más de tiempo dentro del puerto. Algunos de los consejos que te puedo dar según en nuestra experiencia a la hora de realizar despachos de importación tanto en aéreo, marítimo, courier o cualquier operativa son: ten una buena comunicación con la aduana o con tu agente de aduana, es decir, intenta aportar lo que te están pidiendo en un plazo corto de tiempo. Ya van a ser, seguramente sea bastante largo los plazos que el agente de aduana necesite para darte respuesta. Por lo tanto, cuando tú aportes información, intenta hacerlo lo más rápido posible. Ten en cuenta que existen una serie de cartas, como por ejemplo la carta de reetiquetado, que en cualquier momento podrás aportar a la aduana. Te pongo un ejemplo. Si te están diciendo que el etiquetado de tu producto le falta las advertencias de uso y que no va en el etiquetado, podrás acreditar el aportar una carta de reetiquetado en la que te comprometas a poner una pegatina o cambiar el embalaje del producto añadiendo esa información restante. Te he puesto el ejemplo del etiquetado, pero existen cartas para casi cualquier requerimiento que te haga en aduana. Eso sí, si los pasos que hemos hecho anteriormente no has tenido en cuenta algunos de los requisitos a nivel aduanero, aquí no hay carta que te ayude. Pero si has tenido todo en cuenta y lo único que te están pidiendo es algún pequeño detalle sobre la mercancía, si a nivel documental está todo correcto,
podrás aportar a la aduana una serie de cartas en las que te comprometas a realizar esas acciones y por lo tanto te liberen la carga consecuentemente. Importante, por mucha prisa que tengas, no metas a la aduana más presión de la cuenta. Te lo digo como consejo personal. La aduana tiene hasta 30 días, no va a tardar 30 días, por supuesto, te contestará antes, pero tienen hasta 30 días de plazo para contestar cualquier requerimiento que te hagan y cualquier respuesta que tú paralelamente le lleves a cabo. Por lo tanto, respeta los plazos, intenta tener esa paciencia que es necesaria, ya que si metes presión, eso puede jugar en tu contra con mucha seguridad. Por último, un tip y que no se olvide, ya que se da en muchísimos casos, recuerda saber qué es lo que va dentro de cada caja. Es decir, si el packing se divide en 15 cajas y tienes 3 productos diferentes, divididos en 5, 5 y 5, es importante que en el etiquetado que se le haya puesto a los Masterbox sepamos diferenciar concretamente qué es lo que va en cada caja. Porque si el control aduanero es solamente de una referencia, si saben qué caja va, la inspección física durará apenas 10-15 minutos. Es decir, irán, abrirán esa caja, cotejarán que está todo correcto, perfecto. Sin embargo, si no saben lo que va en cada una de esas cajas, posiblemente se tiren varias horas o irán en varias ocasiones hasta que abran ciertas cajas y den con la mercancía concreta que quieren examinar. Si no sabes, aparte de que esto va a llevar más tiempo para ello y tu mercancía va a estar más tiempo en el puerto o en el aeropuerto generando más gastos por ocupaciones y demoras, al abrir esas cajas puede ser que a lo mejor vean algo que no declaraste de la forma correcta y te ocasione otro problema paralelo. Por lo tanto, ten en tu cabeza, recuerda, o que tu proveedor te indique con exactitud qué es lo que va dentro de cada una de las cajas. Como conclusión, como decíamos al principio del vídeo, intentad apuntar todos los pequeños detalles que hemos hablado en este vídeo. Realizar una importación puede ser lo más idóneo o lo más competitivo para nuestro negocio, pero os puedo asegurar que hay muchísimos importadores o mercancías que se quedan en el intento y solo por no tener en cuenta algunos pequeños detalles que cualquier importador se le exige a la hora de llevar a cabo estos trámites aduaneros. Si tenéis alguna duda o cuestión, dejádnoslo en los comentarios, estaremos encantados de ayudaros siempre desde nuestra experiencia. Si queréis contactar con nosotros, dejamos todos los links tanto de nuestras redes sociales como nuestra página de contacto en la descripción. Y ya sabéis, suscribiros, daros a me gusta, seguiremos creando contenido que sea útil, contenido de valor. Hasta un nuevo vídeo.